Muy buenas tardes, entonces hoy vamos a hablar de la fibromialgia. Entonces, un poco de repaso histórico. El término pues viene del latín fibra, que se refiere pues al tejido conjuntivo, el griego mio que es músculo y algia que es dolor. Como siempre, todo comienza obviamente con Hipócrates, que hace algunas descripciones más o menos similares a lo que podría ser la fibromialgia, pero es hasta 1750 cuando Richard Manningham comienza a hacer pues unas descripciones que él llama como una fiebre nerviosa, una fiebre histérica o fiebre de los espíritus, pero tiene pues unos síntomas muy similares. Entonces luego en 1843 por fin pues empiezan a describir unos puntos, digamos unos puntos anatómicos que son dolorosos y que son rígidos. Luego en 1881 George Baird le agrega otros síntomas como serían la fatiga, el cansancio de manera crónica. Luego en 1904 William Gowers la asocia como a la lumbalgia, a los dolores en los brazos, y él viene pues a proponer una fisiopatología pues inflamatoria y pues también agrega un poco de, ya aquí ya habían biopsias, entonces en las observaciones que él hacía pues él ya les ponía nombre, que eran como unos nódulos fibrocíticos y obviamente que generaban pues el dolor con el movimiento muscular. Luego en 1915 entonces se definen pues esta fibrositis no solo como una inflamación sino un cambio, viene a ser como un cambio en el tejido. Y digamos que aquí en esta época se empieza como a debatir un poco si hay un origen psicológico y pues el tema también de poder describirlo de forma orgánica o de forma pues psicológica. Luego entonces tenemos en 1946 al médico Michael Kelly, que él se basó pues en su propia experiencia porque él tuvo esa enfermedad. Entonces él empezó a publicar, empezó a reforzar todo el concepto de que estos puntos sensibles serían el eje central del diagnóstico. Y luego, entonces, aquí continúa pues todo el debate con Volant y Core, que ellos también pues hablan de esto como un reumatismo psicógeno, pero siempre pues debatible. Luego, 1972, entonces ya se describe la enfermedad con términos pues más modernos, que viene a ser un dolor generalizado con unos puntos de sensibilidad. Aquí Harvey Moldovsky hizo un primer estudio con unos electroencefalogramas en los que pues también encontró unas alteraciones en los patrones del sueño de estos pacientes y pues digamos trató de proponer también algunas bases como de la asociación directamente con el sistema nervioso central. Y finalmente, pues ya en 1992 esta enfermedad logra ser reconocida pues por la OMS y ya aparece como en el CIE-10 y esas clasificaciones. Entonces, la fibromialgia es un problema de salud neurológico que causa pues dolor y sensibilidad generalizados. Esa es una sensibilidad al tacto. Como les decía, siempre ha habido como un debate, ¿no?, entre si hay un origen psicógeno o si esta pues es una comorbilidad. Los pacientes con fibromialgia suelen tener, además de la fibromialgia, pues depresión, estrés, ansiedad. Entonces no se sabe pues qué fue primero, ¿no? Si la parte psicológica o la parte, pues la enfermedad viene a ser entonces la fibromialgia la que les causa esa depresión. Entonces, en cuanto a la epidemiología, entonces tenemos unos factores genéticos, entonces vamos a decir que los familiares de primer grado de consanguinidad van a tener un riesgo 5 veces mayor que el resto de la población. Vamos a decir que es una enfermedad más común en mujeres que en hombres. Hay artículos que publican que la relación es 21:1 y otros pues que publican que la relación podría ser 9:1, o sea 9 veces más común en mujeres que en hombres. Dice también pues que por lo general comienza como en la edad media, la edad adulta media, pero también puede ocurrir pues en la adolescencia y en la vejez. Y como les decía, pues siempre va a haber una comorbilidad, o bueno, es muy frecuente la comorbilidad
con pues temas emocionales, psicológicos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, aquí vemos entonces los puntos dolorosos, pero eso pues ya los explicaré mis compañeras más adelante con el tema del diagnóstico. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que es una disfunción pues del sistema nociceptivo. Entonces es un procesamiento del dolor diferente, no hay una hiperalgesia y pues se cree que es un tema de sensibilización central, ¿no? Que tiene sobre todo más que ver con estos mecanismos que se supone tienen que regular el dolor y pues el umbral, ¿no? Y listo, en cuanto entonces a las manifestaciones clínicas, entonces como decíamos es un desorden reumático que no es articular, entonces no me va a afectar las articulaciones, es musculoesquelético, es crónico y es generalizado. Cuando decimos que es generalizado hacemos referencia a que me va a afectar las dos partes del cuerpo. Si me afecta el lado derecho, también me va a afectar el lado izquierdo, y si me afecta la parte superior, digamos, de la cintura para arriba, igual de la cintura para abajo. Y que va a haber unos puntos anatómicos que van a tener una sensibilidad exquisita. Entonces el dolor es el síntoma pues cardinal. El paciente dice me duele todo, es un dolor generalizado, por eso me duele todo, y es difuso, ¿no? Para el diagnóstico, muchos criterios hablan pues de que este debe durar más de 3 meses, pero pues como les decía, eso lo comentarán ahorita mis compañeras. Las características del dolor pueden ser como punzante o quemante, y la intensidad puede variar, ¿no? Puede haber unos momentos en los que tenga una exacerbación pues de este dolor y el dolor realmente sea muy digamos incapacitante, y otros momentos en que el dolor pues puede ser de una intensidad un poco más llevadera. La rigidez también es matinal, pero esta no va a durar más de 30 minutos y con el correr del día no va a mejorar mucho, ¿sí? Digamos que lo que hablamos del dolor inflamatorio y el dolor pues mecánico, entonces aquí es muy distinta este tipo de rigidez. En cuanto pues a la fatiga, este es un síntoma también muy importante. Vamos a ver que la mayoría de pacientes van a tener un sueño no reparador, y esto también pues de alguna manera también podría estar relacionado con pues estrés, ansiedad, pues porque como saben pues el sueño no reparador y las alteraciones del sueño pues también nos pueden poner en riesgo también de otras afecciones psicológicas. Entonces este es un dolor que va a empeorar con el frío, la humedad y con el estrés. Como les decía, el sueño no reparador es muy frecuente, más del 50% de los pacientes, pero también puede haber otros trastornos del sueño, no solo el sueño no reparador, que pues es como los pacientes lo refieren, que se levantan cansados, se levantan como si no hubieran dormido lo suficiente o como mal, ¿sí? Pero también pueden referir insomnio o pues otros trastornos. En cuanto a los síntomas asociados, entonces la cefalea está en el 50% de los pacientes. También vamos a tener, bueno, esta cefalea también puede ser difusa, podría ser tensional, también podría ser de carácter como más migraña, muy variable. En cuanto a los trastornos evacuativos y miccionales, entonces los pacientes pueden tener de vez en cuando pues diarreas o estreñimiento, pueden tener como urgencia miccional. La dismenorrea es importante, el dolor pues en ese momento del ciclo menstrual. Las parestesias también es algo que pues nos revela que es algo también neurológico.
Puede simular un dolor precordial porque hay algunos puntos dolorosos que están también muy cerca, ¿no? Que quedan, pues más adelante los van a ver, pero quedan como eh, muy cerca como en el pecho, muy cerca como como entre los espacios intercostales. Entonces eso es un dolor muscular porque igual hay que tener cuidado, no vayamos a pensar que sí pudiera ser precordial, ¿sí? Entonces hay que diferenciarlo. La sensación sugestiva de tumefacción de las partes blandas y también muy importante acá, me parece importante aclarar que hay una fibromialgia primaria y una secundaria. O sea, la primaria va a ser la que, digamos, no está relacionada con otras patologías. Digamos, no hay otras enfermedades inflamatorias. Y la fibromialgia secundaria, pues van a ser pacientes que van a tener síntomas asociados también propios de las otras enfermedades reumáticas que tengan, sea lupus, artritis. ¿Mm? Listo, entonces el síndrome de colon irritable es muy importante. Los pacientes, además de este dolor, o sea, del dolor que genera como en los cuadrantes, también pueden presentar un poco de epigastralgia, también pueden presentar dispepsia, reflujo, ¿m? Y como les decía, pues la ansiedad y la depresión, que a veces pues no se sabe qué fue primero. Entonces por eso a veces se cree que pudiera ser una somatización de la misma depresión, de la ansiedad, que se producen esas contracturas musculares, pero pues realmente ya hay evidencia de que igual en la fisiopatología no solo sería un trastorno de somatización, porque en la fisiopatología ya se está demostrando pues el tema del origen central de los centros reguladores del dolor en el sistema nervioso central. Entonces estos son los puntos dolorosos. Esto es muy importante que se hacen pues en el examen físico y corresponden a los criterios diagnósticos. Pueden haber más, pero estos son los que se consideran para el diagnóstico. ¿Qué es lo importante de estos puntos dolorosos? Es que la presión que tenemos que aplicar tiene que tener una fuerza de 4 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿no? O sea, no es que le hagamos pasito. Y el paciente debe sentir un dolor de intensidad importante. No es suficiente que solo sienta presión o que le duela un poco. Tiene que, sí, o sea, en el examen físico tiene el paciente que se le tiene que doler realmente, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver, los criterios han ido también, digamos, evolucionando y también hay estas gráficas que también se las muestran a los pacientes para que ellos puedan seleccionar qué regiones del dolor, pues, qué regiones del cuerpo son dolorosas. Pero los puntos son, digamos, más, tienen una mejor especificidad. En cuanto a los síntomas cognitivos, esto también es muy frecuente. En un 50 o un 90% de los pacientes ellos van a decir que tienen dificultad para concentrarse, dificultad pues sí como de atención, algunos problemas digamos de memoria pues leves y que su pensamiento está como más lento, como que no pueden recordar o responder a las preguntas con la misma velocidad de antes. Y en cuanto a los síntomas neurológicos, pues como ya les había contado las parestesias, el 95% de los pacientes pueden llegar a presentarlas y esa neuropatía periférica también puede, digamos, debutar con entumecimiento y una pues hipersensibilidad también a los cambios extremos de temperatura y pues ya lo que veíamos del dolor severo a la presión o la